Era un viernes de febrero del año 2024, pasadas las 10 de la noche, todos en casa en pijama. Cuando toca a la puerta de nuestra casa, una persona, mi esposa y yo amamos mucho, por muchos años. Sin mediar palabras, me abrazó llorando inconsoladamente. Hago contacto visual con mi esposa a ver si me dice algo, porque no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Después de un rato, donde ya la persona estaba un poquito más calmada, nos confesó su lucha de años con la atracción al mismo sexo. Le dije, pero si tú sabes cómo yo soy, cómo te amo, cómo me manejo, lo que he predicado en la iglesia, porque a veces has visto nuestros mensajes, predicamos de la gracia. ¿Por qué no nos dijiste esto antes? Te hubiese acompañado mejor. Me respondió hace 3 años, cuando salió la noticia de una cantante cristiana que confesaba sus luchas contra la atracción al mismo sexo. Hablamos de esto y tú dijiste, wow, qué decepción. Y yo no quería ser otra decepción para ti. El pecado se mira distinto cuando lo ves en la cara de quien amas. El pecado se torna distinto cuando tiene rostro, nombre, apellido de alguien cercano a ti. En una serie sobre los pecados escandalosos no podía faltar el pecado de la atracción al mismo sexo. Y yo sé que algunos estarían pensando, ¿y yo para qué debería escuchar este mensaje? Yo no lucho con esto. ¿Por qué debería importarme este mensaje? Bueno, si tú tienes hijos, es posible que en algún momento uno de ellos te diga, papi, mami, soy gay. Si eres hijo, es posible que en algún momento tu madre te diga, hijo, soy lesbiana. Si tienes hermanos, hermanas, primos o algún familiar, en algún momento puede decirte, esta es mi identidad. O bien podrías casarte con un hombre o una mujer y después de 10 o 12 años de matrimonio te puede decir, tengo problemas porque siento que me gustan los hombres o las mujeres. Si nada de esto te sucede, es posible que alguien cercano a ti en algún momento lo hará. Generalmente necesitamos una conexión personal con este tema para que se vuelva real para nosotros. Y para mí es difícil predicar este tema por 2 razones. Número 1, porque es posible que muchas de las familias conservadoras, cristianas, de valores, esté sentado en la mesa un hermano que abusa y que usa a las mujeres como si fueran muñecas. No ha habido problemas con eso. Hay un tío borrachón que se desayuna, almuerza, cena y se lava los dientes con un trago de ron. No hay problema. Hay una hija que usa a los hombres como cajeros automáticos y no hay problema. Hay un tío que trabaja en el Estado robando, sobornando, corrompiéndose y no solo que no hay problema, que es el tío favorito, porque ese es el que nos ayuda. Podemos tener un amigo en otro país trabajando en actos delictivos, que todo el mundo lo sabe, pero como envía buenas remesas a la casa, el 24 de diciembre tiene una mesa, tiene una silla, pero el día que uno de los hijos o familiares sale del closet, se va de la casa, hay que sacarlo, y es como que murió para nosotros, porque no podemos tolerar el pecado en esta familia. Y eso, mis hermanos, sin duda, tiene que romper el corazón de Dios. Tiene que hacer algo que le duela a Dios. La manera como por décadas y generaciones los conservadores hemos rechazado, marginado, discriminado, odiado muchas veces a las personas que tienen una identidad sexual opuesta a lo natural. Por otro lado, es difícil predicarlo porque al mismo tiempo hay todo un sistema trabajando día y noche
invirtiendo dinero y tiempo para que la sexualidad fuera del diseño de Dios se convierta en un punto de partida donde trae un montón de atrocidades, como un niño de 4 o 5 años que si se siente identificado con el sexo opuesto al que con el sexo igual al que tiene, entonces empiece a decirle: tú eres un varón atrapado en el cuerpo de mujer, y cuando te desarrolles te vamos a poner hormonas para que tu cuerpo se desarrolle contrario a lo que es, y te vamos a mutilar tus órganos para que te veas cómo te sientes, y eso tiene que ser diabólico. Eso tuvo que haberse inventado el mismo infierno, y parte desde la atracción al mismo sexo. Así que no podemos pararnos aquí y decirle a la gente: bueno, si eso es lo que tú sientes, pues deja que tu corazón te lleve a donde sientes, porque amor es amor. No podemos decir eso. Pero tampoco podemos decir: hagamos una hoguera y sigamos quemando a todo el que siente, el que percibe, el que ama diferente a nosotros, porque eso no es el evangelio. ¿Qué podemos decir de la atracción al mismo sexo? Yo estoy parado en los límites de la Biblia. No estoy como psicólogo, ni estoy como médico, ni sociólogo, porque a veces cada campo nos ayuda. Pero me limito a la Biblia, y en la Biblia podemos decir por lo menos 3 cosas que no es. Número 1, la atracción al mismo sexo no es una enfermedad. No es una enfermedad. Si bien el transgénero pudiera estar luchando naturalmente con disforia de género, eso es otra cosa, pero la atracción en sí no es una enfermedad. Segundo, la atracción al mismo sexo no es un demonio. No existe el demonio de la homosexualidad. ¿Todos los pecados pudieran tener influencias demoníacas? Sí, incluso algunos más que otros. ¿Todo pecador pudiera tener demonios detrás influenciándole? Por supuesto. Pero llamarle demonio a una conducta pecaminosa no la ayuda, la empeora. Un psiquiatra, un psicoterapeuta declaró: tú no puedes sanar un espíritu y tú no puedes liberar una herida. Y cuando tú tratas como demonio obras de la carne, en cierta manera tú estás responsabilizando a un tercero y no realmente atacas el problema. Tercero, la atracción al mismo sexo no necesariamente es una condición genética, o sea, no se nace así. Son esas mentiras que el enemigo ha puesto en muchas mentes, y la ciencia ha descubierto, la ciencia conservadora, porque hay unos charlatanes también disfrazados en la ciencia, pero la ciencia en general no se nace así. Puede haber algunas personas con una predisposición genética que les hace más susceptibles a ciertas situaciones en la vida. Esto es un tema difícil, pero yo creo que sí. Hay personas que pueden nacer con cierta sensibilidad, y yo me incluyo en esto. Como hombre, yo siento que nací con una predisposición genética que me hace más sensible a la mayoría de los hombres. Por ejemplo, a mí nunca me gustó la lucha libre ni la pelea. Nunca peleé. No aprendí a clavar clavos, ni a serruchar, ni a cambiar gomas, ni a mecaniquear. Y soy llorón por naturaleza. Casi no lloro porque soy un llorón en recuperación. Pero no es que no quiero llorar, es que yo digo, dominio propio. Pero esas lágrimas están a cuarta ahí. Yo veo cualquier cosa y ya yo quiero llorar con una embarazada. Ay, estoy embarazada y quiero llorar. Y la mayoría de hombres no son así. Así que yo por naturaleza tengo una predisposición o más sensibilidad que otros hombres. Pero yo he aprendido que la genética o la predisposición genética no es una cárcel. Y se lo pongo en otro ejemplo personal. Por predisposición genética yo vengo de la gordura. Mis padres tenían sobrepeso, mis abuelos también, mis hermanos también. Todos en mi familia luchamos con el sobrepeso. Pero yo fui delgado por muchísimos años. ¿Cuándo empezó a evidenciarse más el sobrepeso? Cuando comencé a trabajar desde casa y tener vehículo propio. Dejé de caminar tanto. Así que por predisposición yo tengo algún gen hacia la obesidad. ¿Dice eso existe? Claro que sí. Usted no conoce flacos aún aquí dentro de la iglesia que se comen un camión y no engordan. Eso tiene una bendita genética del cielo y usted no debería pedir nada más en la vida. Otros, a base de lechuga y agua, si no caminamos un poco, si nos descuidamos un poquito, vuelve esa genética a desatarse. Ahora, yo no puedo decir, yo nací así, nadie me puede condenar. Orgullo gordo.
El que me mire la panza sufre de gordofobia. No, no, no. Yo sé que hay una inclinación natural dentro de mí, por lo tanto, yo necesito más dominio propio, más ejercicio, más concentración. ¿Por qué? Porque el sobrepeso es mi condición temporal, no es mi diseño eterno. Dios no diseñó el sobrepeso para sus hijos, les hace daño físicamente. Por lo tanto, aunque me puede salir natural, con poco esfuerzo, yo no puedo descansar en eso. Así que la predisposición genética no es una cárcel, es una lucha que muchos tenemos en muchas áreas de la vida. Así que si la atracción al mismo sexo no es una enfermedad, y no es un demonio, y no es un gen, ¿qué es? Y aquí voy al campo donde me tengo que limitar, la palabra. Es un pecado. Múltiples versos bíblicos nos muestran esto. Es un pecado. Desde el Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer y los pone diferentes sexualmente hablando, con la opción de que si se gustan, si se atraen, puedan encontrar en el hombre o la mujer, en su sexo opuesto, a alguien con quien hacer familia. No le puso más opciones, porque esa era la opción que Dios diseñó para ellos. Los unió, los bendijo y luego los envía a multiplicarse. Y desde ahí hay muchísimos pasajes del Génesis en adelante que condenan la práctica de la homosexualidad. No voy a entrar en ellos porque sé que hay gente que lucha con creer en el Antiguo Testamento por las guerras, por las muertes, y aunque nosotros sí creemos en el Antiguo Testamento, te voy a dar un solo pasaje del Nuevo. Romanos capítulo 1, verso 26 dice: Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener, voy a omitir algunas palabras por los niños que nos ven, etcétera, relaciones, y en cambio dieron sueltas unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones normales con la mujer, ardieron en sus pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas contra otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, que condenan esta práctica y le llama pecado. En el Nuevo Testamento hay al menos 8 listas de pecados y en cada lista aparece la práctica sexual, incluyendo esta, como un pecado. Ahora usted puede decir, bueno, pero es un pecado dentro de muchos. Sí, es verdad, pero tiene connotaciones diferentes. Y esto quiero hablarlos así brevemente. Número 1, este pecado atenta contra la integridad de la familia. Partiendo desde lo más básico, si todo el mundo tuviera este pecado como estilo de vida, hasta ahí termina la raza humana. Ahí nos empezaríamos a extinguirnos. A veces hay gente que dice, bueno, pero se puede adoptar o vía la ciencia se puede fertilizar in vitro el vientre de una mujer, agarrando un espermatozoide y un óvulo, y a veces usando otro vientre podemos tener hijos. Sí, es verdad, pero fíjate que para tener ese hijo hay que ir al diseño original, mujer y hombre. Y el diseño original no solamente se dio para producir o reproducir, sino que se dio porque era el modelo ideal para criar. Dios equipó cada género con características particulares necesarias para la crianza de los hijos. A la mujer, Dios le dio un aporte emocional de amor, comprensión, que el hombre no puede dar en el mismo grado. Al hombre Dios le da en la crianza o a través del hombre una afirmación, identidad y seguridad a los niños que la mujer no aporta en el mismo grado, porque ambos lo aportan, pero no en la misma calidad. Así que promover la crianza bajo un mismo género, hombre y hombre, mujer y mujer, no solamente es algo que afecta el desarrollo psicológico y social del niño. Ahora quiero abrir un paréntesis aquí. Si usted es un padre o una madre irresponsable, si usted es un hombre mujeriego, si usted es un padre abusador, si usted es una madre o padre ausente,
Si usted es un padre que no mantiene a sus hijos, que no les saca tiempo, que no les modela, que no les respeta, que no les ama, que no les admira, no se preocupe porque los homosexuales estén destruyendo la familia. Usted está destruyendo la suya también. Porque a veces hay unos hombres hipócritas que están luchando en contra de la homosexualidad porque hay que preservar la familia y ellos tienen 4 familias. Usted está destruyendo más familias fácilmente que ellos. Así que déjense de pensar que van a destruir la familia cuando la suya ustedes se han encargado de destruirla también. Cierro paréntesis. ¿Por qué no es un simple pecado? Número 2, porque este pecado también es un pecado recurrente que se expande y se profundiza y se convierte en la identidad del pecador. Todos nosotros luchamos con pecados, todos. Pero esos pecados la mayoría los confesamos, lo vemos como pecado, buscamos ayuda, buscamos consejería, pero este pecado es muy diferente porque para mucha gente se convierte en un orgullo y en su identidad. Ningún pecado de lo que todos nosotros cometemos en privado, lo celebramos en público. Usted no va orgullosamente, dice, yo robé. No, usted se avergüenza de sus pecados privados, pero este pecado privado la gente quiere promoverlo en público, así que se va expandiendo, pero también se profundiza. ¿En qué sentido? En que termina afectando a otros. Por ejemplo, hay países hoy en día donde han metido presos a hombres por violación a mujeres y el hombre en la cárcel dice, yo me declaro mujer. ¿Qué hacen? Mueven a este hombre a la cárcel de las mujeres. Qué buen premio de consolación le da. Y ha habido casos de violaciones en serie en cárceles de mujeres porque hay un hombre ahí adentro que él dijo, no, yo tengo una confusión en mi identidad. O sea, esas mujeres están sufriendo por este pecado que no, obviamente no todos los de la comunidad son violadores, pero se puede ser un punto de inicio para algunos agarrarse de ahí. Ese pecado nos afecta a muchos de nosotros porque hay países donde si usted se niega a ofrecerle un servicio, una pastelería, etcétera, lo demandan y lo meten preso. Donde este mensaje, si yo lo predico, termino preso. Entonces, el pecado de uno afecta a otros. Se profundiza porque estudios diversos han demostrado que dentro de esta comunidad abunda exageradamente más la promiscuidad sexual. Y no hay prácticamente, es muy mínima la estabilidad en esas uniones, en los matrimonios, como ¿verdad? Le pueden llamar. Y usted me dice, bueno, pero entre los heterosexuales también hay promiscuidad. Sí, es verdad, pero estadísticamente por mucho nos superan. También nos superan con las enfermedades de transmisión sexual. Y esto no hace que sea más pecado, pero nos da una idea de cómo cuando usted le abre la puerta a ciertos pecados, otros pecados terminan entrando más fácilmente a tu vida. Este es uno de ellos y te afecta incluso físicamente. Y voy a decir algo aquí muy feo y trataré de hacerlo lo más delicado posible. Pero en el caso de los hombres que lo practican, como hay un órgano que está diseñado para expulsar y ahora está recibiendo, ya todo entienden, ¿verdad? Ese órgano, convertido en el principal órgano de placer, termina afectándose por mucho físicamente y lo que sale de ahí, que a veces se involucra también en la parte íntima, termina enfermando. Entonces, es un pecado que no simplemente afecta tus emociones, afecta a tu cuerpo también. Tercero, la mayoría de los pecados sexuales se cometen en la intimidad, pero este se ha convertido en un tema político que va más allá de las 4 paredes de una habitación. En los países donde hace 15 años no era reconocido el matrimonio igualitario, inmediatamente se aprobó, lo próximo que seguía era el derecho a adoptar. Después el derecho a mutilarse el cuerpo, si usted entendía que era del sexo contrario. Luego darle a los niños supresión hormonal para que se críen sexualmente neutros, los niños que tienen alguna confusión. El derecho a los hombres vestidos de mujeres a ir al baño de las mujeres, a competir con mujeres en los deportes. Entonces es un pecado que no solo se queda en las 4 paredes de las personas, sino que empieza a crecer hasta afectarnos a todos. Pero este pecado muchas veces inicia con la atracción. Ahora diríamos, si es tan malo, ¿por qué sigue creciendo? Porque cada vez más y más sabemos de personas que entran allí.
Yo quiero recomendar un libro porque el tiempo no me da para hablar todo lo que pudiera decir, pero hay un libro llamado Abriendo las puertas del armario de Richard Cohen, un psicoterapeuta que hablaré de él más adelante. Tiene una serie de muy buenos libros y si usted es padre le gustaría haber leído uno de ellos porque le va a ayudar mucho a entender mejor a esta generación, sea que su hijo haya luchado o no. Pero de Cohen seleccioné 5 factores de 10 que él da que nos ayuda a entender por qué es más común hoy en día, por qué es más normal. Número 1, factores ambientales. Se ha observado en muchos estudios que los niños que se crían con una distorsión en su masculinidad o feminidad tienen más desviaciones en su sexualidad. Por ejemplo, un niño que ha sido separado emocionalmente de su padre, de su papá o su mamá, puede que se refugie en el otro. Por ejemplo, si el papá varón, el padre, se separa de su hijo emocional o físicamente, ese niño puede encontrar mucha seguridad en su mamá. Y si el padre es abusivo en lo físico, en lo emocional, entonces el niño se cría pensando que los hombres son malos, que los hombres no son buenos, que no son dignos de confianza, y él se refleja más en su madre. Por lo tanto, empieza a adquirir de su madre ciertas cosas, incluyendo la identidad. ¿Qué pasaría con la niña? Pues la niña empieza a ver que los hombres son malos, por lo tanto, no confíes en un hombre, no ames a un hombre, no sirvas a un hombre. Otras cosas que se ven en estos factores ambientales es cuando usted como padre o como madre vive hablando mal del género opuesto. Los hombres no sirven, o las mujeres no sirven, o todos los hombres son iguales, o para qué sirven los hombres. Eso va creando en el varón, en el niño varón, un rechazo a sí mismo y en la hembra un rechazo hacia la masculinidad. Mucha gente dentro de la comunidad se ha descubierto que hay un alto índice de ellos que se criaron sin uno de sus padres en su vida, que fueron criados con ausencia física o emocional de su padre, es decir, no proveía el amor necesario. Otro se ha visto un apego insano a uno de sus padres. Son esos varoncitos que tienen un apego insano al papá o esa hembrita un apego insano a la mamá o viceversa. Y ese apego es tan profundo y tan grande que empieza a sentirse ese sentido o a tenerse ese sentido de feminidad o de masculinidad de uno de los dos. Segundo, la promoción en cada sector de la sociedad hace que cualquier niño confundido se incline más hacia la tendencia que tiene. No es un secreto para nadie que el lobby tiene personas muy poderosas, muy ricas, muy comprometidas a promover esta agenda en cada área de la sociedad. Las series de Netflix, las películas de Netflix tienen de una manera u otra escenas forzadas que no justifican absolutamente nada, pero libros, escenas, escuelas, leyes, canciones, premiaciones, redes sociales, juegos, están saturados sutilmente o directamente de este tema. Así que es natural que un adolescente que tiene una confusión, como todos los adolescentes la tendrán, todos los adolescentes sufrimos en una medida u otra cierta confusión con nuestra identidad en cualquier área de la vida. ¿Qué pasaba antes? Que usted tenía una confusión en su identidad y después se la quitaba. Pero ahora pasa que usted tiene una confusión y el bombardeo de información tóxica te afirma tu confusión. Se hizo un estudio en una universidad de Carolina del Norte donde se entrevistaron a más de 700 adolescentes y todos ellos, no todos, pero una gran cantidad de ellos confesaron su atracción al mismo sexo. 3 años después se les contactó y de ellos más del 70% dijo haber superado esa atracción. Entonces volvió a su identidad original. Eso es natural en muchos preadolescentes y adolescentes. Pero en una cultura donde ahora hay ausencia de padres o madres, donde ahora hay bombardeo por todos los lados de que eso es lo que tú eres y es lo normal, y donde el adolescente por naturaleza es rebelde contra lo normal, contra el sistema, entonces crecen más las estadísticas. Tercero, la exposición temprana a la pornografía. La ciencia se está hablando desde hace unos años de la neuroplasticidad del cerebro.
cómo el cerebro, en cierto modo, es muy plástico, de tal manera que se forma y reforma las redes neuronales muy fácil con las experiencias que hayamos vivido por cierto tiempo, sobre todo las negativas. Y a más temprana esas experiencias, más se fortalecen esas redes neuronales. Como nosotros, la generación de hace 30 años, nos fuimos expuestos a la pornografía. Casi a los 15, 16, 17 años, una cartica, una baraja, un calendario escondido en un sitio, uno vio algo rápido, a veces ese internet allá el otro, empezaba a ver las imágenes pixeladas y pues, bueno, yo quisiera ver algo, pero esto ni me deja. Y era medio traumático cuando tú venías a ver algo, ya tenía 18, 19 años, tu cerebro en cierta manera ya estaba mucho más formado. Nuestros hijos a los 7, 8 años están expuestos, no a una imagen, no a una cartica, una baraja, un calendario, a películas en 4K, en high definition, mostrando cada área de las personas desde el corazón, las amígdalas, desde las muelas del juicio. Y esas experiencias que son traumáticas, expuesta a temprana edad por largo tiempo, distorsiona la sexualidad de mucha gente. Todo esto no son leyes escritas en piedra de que si a usted le pasó eso, el resultado será aquello. No, pero han sido factores que han incidido en muchas personas. Por último, el abuso sexual. Hay un enorme porciento de personas con atracción al mismo sexo que fueron abusados a temprana edad. Y terminan teniendo, en el caso, por ejemplo, de un varón que fue abusado por otro varón, pensando que así eso es lo normal. En el caso, muchas veces, de hembras con un varón, pensando que los hombres son terribles. Entonces, el abuso sexual muchas veces distorsiona la sexualidad o la identidad de las personas. Y, por último, rechazos constantes. Cuando un niño que ya en cierta manera es frágil, empieza a sufrir rechazos, bullying, abusos, palabras hirientes, o tiene una cita con una chica y lo decepciona o lo hiere, rechazo por su condición física, por algún desperfecto, burlas en la iglesia, en la escuela. Si son niños medio delicados, empiezan a ponerle sobrenombres. Si son niñas medio amachaditas, empiezan a ponerle sobrenombres y ya empiezan a sufrir un montón de rechazos constantes. Eso puede afectar toda su identidad, incluyendo esta. Hay otros factores, pero no vienen al caso. Lo que deberíamos preguntarnos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué puedo yo hacer para aportar a este tema? Padres que están aquí, por favor, creen vínculos afectivos con sus hijos. Creen vínculos demostrándole amor, atención y preocupación. Madres, por favor, vincúlense con sus hijas, mostrándole afecto físico apropiado, participando, integrándose en sus actividades. Padres, no es suficiente aportar dinero a la casa. No es suficiente ser un proveedor económico. Tus hijos te necesitan pasar tiempo contigo, necesitan tu amor expresado, demostrado, tocado, necesitan tu afirmación, tu presencia, tu ejemplo, tus abrazos, palabras como te respeto, te admiro, estoy orgulloso de ti, de ambos. Verlos un día a la semana o verlos quincenal no es suficiente. Verlos de noche mientras duermen no es suficiente. Mira, padre, si es posible, gana menos dinero, pero te voy a asegurar algo: cuando tus hijos crecen, no recuerdan el último PlayStation, ni los tenis Jordan, ni el colegio caro, pero recuerdan el respeto, la admiración, el amor que papá y mamá sembró en ellos. Sigue creciendo y desarrollándote como hombre o como mujer para que tus hijos sigan celebrando victoria. Un hombre frágil y flojo es muchas veces para un hijo a temprana edad: yo no quiero ser así. Por eso muchas veces la mujer se empodera y crece y se desarrolla y el hombre se queda mijime, que trefe. Esa es la palabra que no te gusta que yo diga. ¿Cuál de las dos? No es que trefe, mi papá no le gusta. El hombre se queja frágil y la mujer crece y los hijos van viendo: wow, mi mamá es una líder, mi papá trapo gente.
Igual si fuera al revés, el hombre es un superhombre y la pobre mujer está pobrecita sufriendo, siempre sufriendo. Y las dos son mujeres sufridas, madres sufridas. Ay, yo sí sufro. Y cuánta cosa. Y los hijos están viendo, ay, mire, yo no quiero ser así porque yo no quiero ser un sufriente. Yo quiero ser como mi papá. Y a veces esas cosas distorsionan la imagen de tus hijos. Crece, celebra, madura, que tus hijos tengan una buena inspiración en ti. Pero algo importante a los padres separados: deja de hablar mal del papá de tus hijos. Deja de hablar mal de la mamá de tus hijos. Yo sé que a veces son unos perros. Yo sé que a veces da deseo, como decía el maestro, de pegarle un sillazo en la cabeza. No es que no hables mal de él, no. Habla mal de él, pero no con tus hijos. Hay hermanas de la iglesia discretas. No son muchas, pero hay hermanas que son una tumba. Usted la puede invitar a un café y con un acto notarial, una firma, ¿cómo se llama eso cuando no pueden decir nada? De confidencialidad. Ellas te escuchan, te abrazan, lloran contigo, ellas mismas maldicen al hombre ese. Y eso se quedó ahí. Hazlo. Sí, te doy permiso. Como hombre, estás harto de la mamá de tus hijos, llama a un par de hombres de la iglesia. No somos muchos, pero hay 2 o 3. Invitan un café a los que bebemos café. Al que no bebe café, no lo invite, que no es digno de ti. Y habla mal de esa mujer. Habla mal, te vamos a escuchar. Y como dice, escuchamos, pero no juzgamos. No te vamos a juzgar, desahógate. Pero no lo hagas con tus hijos. Porque vas a distorsionar la correcta identidad que él necesita asociar de ese hombre o esa mujer. Mire, yo sé que esto va a sonar hasta pecaminoso y Dios perdóname, pero a veces uno tiene medio que hablar mentira para cuidar la imagen del papá y de la mamá. Y en el cielo yo sé que en la entrada hay una lavadora lavando esos pecados necesarios. Tú no eres herejía, hermana. Tú no eres... No, tu papá trabaja mucho y por eso no te llamó. No, tu papá está enfermo y a veces uno ahí busca haciendo malabar entre no hablar mentira y no dar detalles. Pero eso es mejor. Ellos crecerán y se darán cuenta. Pero ya quizás estarán un poquito más preparados para afrontar lo irresponsable de su mamá o su papá. Pero que no sea por ti. Abuelos y tíos, involúcrense en las vidas de sus nietos y sus sobrinos. Abuelas y tías, involúcrense en las vidas de sus sobrinas y nietas. Un niño experimenta la plenitud de su propia identidad de género al interiorizar con éxito el amor de figuras paternas o maternas del mismo género. Cuando tu hijo o tu pariente o alguien de tu familia empieza a ver en ti del mismo género amor y cariño, eso puede fomentar en él su hombría o su feminidad. Tú eres la fuente principal de la identidad de género para tu hijo, hija o seres queridos. Involúcrate en su mundo. Haz que te importen. Hazle sentir que tú les importa a ellos. Ve a sus juegos, ve a sus actividades, celébralos. Hombres de la iglesia, sean mentores de adolescentes, de jóvenes que están experimentando alguna distorsión en su identidad o viven en su identidad contraria o aún no lo tienen, pero sean mentores. Sé imagen, sé figura masculina para ellos. Hombres heterosexuales que están firmes en su identidad, abracen más y acérquense más a otros chicos. No importa que parezca o que lo sea, no importa, abrázalo. Acéptalo más de manera sana. Mujeres heterosexuales que están firmes en su identidad, acérquense más a las chicas, abracen más a las chicas de manera sana. Muchos buscando algo de abrazos sanos terminan en manos incorrectas, sea de proxenetas, sea de abusadores, sea de manipuladores, o sea de gente de su mismo género que lo quería por placer. Ellos buscando amor sano terminan en manos incorrectas. Si abundara más amor sano, se reduce la necesidad del amor tóxico. Si abundara más amor sano, sobre todo con los que no lo tuvieron o lo tienen en su familia, se reduce ese afán de yo necesito amor a cualquier costo y si el costo es cambiar mi diseño, pues lo haré, pero lo que yo quiero es un amor que no estoy recibiendo.
El ser humano necesita sentir que pertenece a algo, que le importa a alguien. Y si a papi y a mami lo único que le importa es el trabajo, ¿quién yo le importo? Las gangas, las bandas, las naciones. Pues entonces, si yo lo que tengo es que delinquir para pertenecer, lo haré. Por lo menos ahí me siento respetado, me siento amado, aunque sea por robar. Si ese amor se lo da a alguien de la iglesia de manera sana, usted estará sanando áreas de su vida. No solo en una identidad sexual, en todo. Les voy a poner unos ejemplos. Omití los nombres para no exponer al padre o madre biológico. Pero aquí hay un adolescente en nuestra iglesia que su papá biológico se desapareció cuando era pequeño. Y prácticamente nunca apareció. La madre soltera ha lidiado con este muchacho, tenía algunos temas de carácter, pero un caballero de nuestra iglesia lo adoptó en cierta manera. Lo lleva los fines de semana a jugar basquetbol, le escribe, lo llama, le pregunta cómo está, ven, su cumpleaños se lo celebra. Ha tenido presencia física en su vida y este muchacho ha cambiado radicalmente. Hay otro adolescente que su padre biológico vive en otro país y él está con nosotros. Y un caballero de la música dijo, me gustaría reunirme contigo y enseñarte algunas cosas y ayudarte en la música. Y se ha involucrado y lo saca y lo lleva y lo invita y le escribe y lo llama. Y eso ha incidido en sus emociones. Nosotros en casa tenemos a una jovencita que llegó a nuestra casa a los 19 años. Inicialmente nos ayudaba con temas domésticos, pero después no podíamos seguir. Pero Dios trató con nosotros y le dijimos, queremos que vivas en nuestra casa. No serás nuestra sirvienta, no trabajarás. Queremos que vivas con nosotros como una hija. Su mamá murió cuando tenía menos de 3 años. Su papá no fue la mejor representación masculina de un hombre para su vida, y lo dejo ahí. Toda su vida se crió en un hogar de niños como sin pertenencia. Ahora la llevamos a casa cerca de los 18 años. La hemos amado, nos está amando. En pocos años se ha graduado de varios cursos, se congrega en la iglesia, está estudiando en una universidad, está trabajando en una oficina. Quiero decirte algo, el amor cambia. La sociedad, la iglesia está llena de hombres y mujeres que necesitaron, buscaron sentirse amados, respetados, vistos, valorados, queridos. Y si un adulto le ofrece eso de manera sana, difícilmente tendrán que sexualizar ese deseo. Si conoces personas con atracción al mismo sexo que quieren cambiar o no quieren cambiar, ¿sabes qué tienes que hacer con ellos? Amarlos, demostrarles amor sano. Dale lo que el corazón de sus corazones clama, afecto sano. Ámales, bendíceles, salúdales, invítales, intégrales en tu vida. Yo busqué unos datos de la cantidad de personas que ha cambiado gracias a las correcciones, al juicio y al aislamiento, porque a veces eso es un método, aislar a las personas, segregarlas y condenarlas. Y este es el número de las personas que ha cambiado gracias a la condenación. Nadie cambia por los juicios. La gente sabe que es pecado, eso no lo cambia. La gente sabe que es malo, eso no lo cambia. Pero estudiando me he dado cuenta que el amor cambia más que los consejos. El amor cambia más que los prejuicios. El amor cambia más que el alejamiento. El amor cambia más que los maltratos. El amor cambia más que los insultos. El amor cambia más que la discriminación. A ti no te cambiaron los boches y los juicios. A ti te cambió el amor del Hijo demostrado en la cruz del Calvario. Los clavos no sostuvieron a Jesús. Lo sostuvo el amor que nos tuvo a nosotros. Eso es lo que cambia a la gente, el amor. Y sea que cambien o que no cambien, no es tu trabajo cambiar a la gente, no es mi trabajo. Nosotros no cambiamos gente. Nuestro trabajo es amar. Amar. No, pero si lo amo, le tengo que decir su pecado. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Todos los días. Cada mañana. Cada semana. Ya tú sabes cuál es tu pecado. ¿Para qué seguir hablando de eso? Ama. El amor, dice la Biblia, cubrirá multitudes de pecados. Si no es amor, lo que hay en nosotros es discriminación. Si eso es igual de pecado que lo que está viviendo otra gente. Si estás luchando con la atracción al mismo sexo y quieres respuesta,
¿qué podemos decirte? Número uno, pregúntate lo siguiente. ¿Esto que vivo es una lucha o esto es mi identidad? Hay una diferencia entre alguien que tiene una batalla con un tema y alguien que ya asumió el tema como su identidad. Y de aquí no podemos hacer nada. Segunda pregunta, ¿quieres cambiar realmente? Juan capítulo 5, Jesús se encuentra con un hombre paralítico acostado en una cama, una camilla, por 38 años. Y Jesús le pregunta, amigo, ¿quieres ser sano? Cuando yo vi esto la primera vez, yo dije, ¿y esta pregunta? ¿Cómo que si quieres ser sano? ¿Sabes lo que están 38 años enfermos que te pregunten, ¿quieres ser sano? Obvio, mi amor. Pero no es tan obvio. Cuando hemos estado enfermos por muchos años, algunas veces la sanidad es más temible que la enfermedad. Nos resulta conocida la camilla donde nos tendemos, porque ya no requiere esfuerzo estar ahí. Las personas sienten lástima de nosotros y se compadecen y se apenan cuando estamos acostados en nuestros lechos. Por otro lado, existe el temor al fracaso. Si en realidad tratamos de ponernos de pie y nos caemos, ¿qué pasará? Aquí abajo yo no he fallado porque ya estoy aquí. Pero si yo me paro y me caigo confiando en la palabra de este hombre, ¿sabe la vergüenza que da intentarlo y fracasar? Desilusionarse otra vez. Mientras estamos acostados en nuestra camilla, podemos permanecer aferrados a nuestras mentiras que nos hemos inventado. Yo soy así. Nada bueno cambia dentro de mí. Yo he sido así por años. Ya yo he ido demasiado lejos para cambiar. Y esas mentiras, por más falsas que sean, son cómodas muchas veces. Pero si nos sanan, tendríamos que renunciar a esas mentiras y abrazar verdades de Dios, que a veces vivirlas es difícil. Y Jesús le dijo, ¿tú quieres sanar? ¿Qué respondió este hombre? ¿Cómo yo voy a sanar? Si nadie me levanta. Si cada vez que... Esa no fue la pregunta, mi amor. ¿Quieres sanar? Sí. Pues ponte de pie. Toma tu camilla, tu lecho y levántate. O sea, la pelota está en tu cancha. Jesús no lo levantó. Si de verdad quieres sanar, vas a tener que hacer cosas. Y hacer cosas es arriesgado. Levantar una camilla un sábado era el riesgo de que lo condenaran porque estaba trabajando el día de reposo. Habrán cambios que implicarán riesgos. El hombre se para, carga su camilla, empieza a caminar. Y más adelante Jesús se lo encuentra y le dice, oye, ya estás sano, pero deja de pecar para que no te venga algo peor o no te vuelvas a enfermar. Porque el hombre solo se sanaría de verdad cuando su corazón armonizara con su nuevo cuerpo. ¿Quieres cambiar realmente? Yo te digo lo mismo, tú puedes cambiar. Richard Cohen, el autor que les hablé de Abriendo las puertas del armario, dice, soy un hombre que les puede dar la visión desde adentro sobre la homosexualidad. Viví una vida homosexual y tuve una pareja del mismo sexo durante 3 años. Hoy soy heterosexual y tengo más de 28 años de casado con mi esposa y tenemos 3 hijos increíbles. Se puede cambiar. Dios puede trabajar en ti. Pero todo cambio nace del arrepentimiento. Sin arrepentimiento genuino no hay cambio. El arrepentimiento no es para alguien que esté luchando con esto. El arrepentimiento es para todos. Todos los cristianos tenemos que arrepentirnos a diario. Hay gente que dice, la iglesia es un lugar para pecadores, para gente rota, para débiles. Ven con tu pecado y confía que Dios te amará. Sí, es verdad. Pero Ezequiel 18:30 dice, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permita que tus pecados te destruyan.
El arrepentimiento es tan importante que en todo el Nuevo Testamento se repite constantemente. Juan el Bautista empieza predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Jesús dijo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Pablo dijo: Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. El arrepentimiento es vital. La iglesia es para gente imperfecta, rotas, pecadoras, pero para gente imperfecta, rota y pecadora que está constantemente arrepintiéndose de su vida pecaminosa. Ese es el discipulado cristiano. Y todo cambio genuino parte de un arrepentimiento y un deseo de cambiar. Hay un pasaje en Corintios sobre este tema. Empieza medio malo para uno que no le gustan estos temas y luego se va poniendo interesante. Dice: ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno heredará el reino de Dios. Pero, dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia de Corintios tenía gente sentada que eran adúlteros, fornicarios, consultaban ídolos, maldecían, estafaban, tenían atracción al mismo sexo, eran gente con un montón de pecados, pero que ahora, dice Pablo, podían decir: yo antes era así, pero ahora he sido santificado, justificado por Cristo Jesús. Cristo puede transformar todo tipo de pecado, todos los pecados. En esta lista, en este pasaje, hay un montón de pecados, pero 4 son sexuales. Pero hay una palabra que se repite varias veces: pero. Cuando la Biblia se refiere al pecado en varias ocasiones, lo trata como algo sucio, pero fuiste limpiados por la sangre de Cristo. Cuando la Biblia habla del pecado es como algo que nos separa de Dios, pero dice: fuiste santos. ¿Y qué es santo? Santo es una persona que está allá arriba en un cuadro con 2 velas y una equipaje aquí, una cosa. Santo es un hombre que habla bajito. Santo es una mujer que no tiene temo. Sí, eso ayuda, pero no. La palabra santo significa apartado. Santo es que Dios agarra a ese pecador y lo aparta y lo pone a su lado y dejó de pecar. No, él sigue pecando, pero ahora no peca en medio de su pecado. Ahora peca al lado del Dios que lo apartó. Dios lo aparta, ¿para qué? Para que cuando él vuelva a pecar, Dios pueda abrazarlo, restaurarlo, levantarlo. Ser santo no son gente que no pecan, son gente que cuando pecan tienen la confianza de un Dios que los levanta y que dice: deme uno más flaco la próxima vez. Yo estoy con él. Yo estoy con él. No te dejaré. Come on. Aleluya. No te dejaré. Te hizo santo. Ponme la otra imagen, por favor. Te hizo santo. Wow, se me fue el tiempo. Te hizo santo, pero también te hizo justificado. Miren qué bonito, se lo puse en negrita para que lo vean más fácil. Antes ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios. ¿Significa que dejaste de pecar? No. ¿Que dejaste de luchar? No. Sigue luchando. Pero ahora luchas desde la posición de alguien que ha sido declarado limpio ante Dios, apartado para Dios y justo ante Dios. Así es que Dios te ve. Así es que Dios te ve. Tercero, no te enfoques en tu sexualidad. Enfócate en tu sanidad. Yo he notado lo siguiente. Mucha gente que lucha con muchos pecados, adicciones, inseguridades, pecados sexuales, están muy enfocados en dejar de pecar y no lo logran. Y he visto que mucha gente que se dejan de luchar contra el pecado y empiezan a luchar contra su sanidad o a favor de su sanidad, dejan de pecar muchas veces. Trabaja tu sanidad interior.
tus heridas de niño, de niña, de adolescente, los rechazos, abandonos, los abusos, las palabras hirientes. Porque muchas veces tu pecado no es más que la forma que tú usas para llenar vacíos y para sanar heridas. Si tú dejas este pecado, va a venir otro, y va a venir otro. Porque la idea de tu inconsciente no es agradar a Dios, es llenar espacios vacíos. Así que si tú estás luchando contra esto o cualquier otro pecado, mira hacia adentro, a ver qué Dios puede sanar. Jackie Perry, la autora del libro Chica Gay, Dios Bueno, dice lo siguiente: el error de muchos de nosotros es este: se han acercado a Dios creyendo que solo una fracción de su persona necesita salvación. Así no han reconocido que todo el resto también necesita ser restaurado. Es como si se acercaran a Dios y le ofrecieran solo una porción de su corazón, como si Él no tuviera derecho a tomarlo todo, o como si lo que no se le entrega es porque no va a encontrar satisfacción en Él. Un examen exhaustivo de mi corazón, guiado por el Espíritu Santo, me permitió ver algo que no había notado jamás. Yo no solo necesitaba libertad de la homosexualidad, sino de todo pecado. Tenía una necesidad integral de Dios, pero aún así no le conocía demasiado. No sabía si cuando desnudara mi corazón ante Él y lo vaciara de toda forma de seguridad y amor que había conocido, Él sería lo suficientemente grande como para llenarlo. Sabía que lo llenaría consigo mismo. Era un Dios demasiado celoso como para no hacerlo. Pero ¿acaso todo lo que Él sería suficiente? Aquello que llamaba ídolos había sido una especie de gozo para mí. Pero en Él encontraría algo mejor. O quizás tal vez no solo me diera gozo, sino que Él sería mi gozo. No solo es tu área sexual la que deberías entregarle a Dios, o la que necesita salvación. Toda tu área necesita salvación. Por eso lo cuarto que te quiero decir es: confía que Dios no te dejará. Confía que Dios no te dejará. Confía que Dios no te va a dejar. No le grites al Señor que no se rinda, que no se canse contigo. Dios no te dejará. Dios te ama demasiado para dejarte. Dios puede cambiarte, puede darte las fuerzas para vivir para Él. Cuando yo me casé con mi esposa, tenía atracción al sexo opuesto. Me gustaban las mujeres. ¿Se asustaron algunos? Y después que me casé, ¿usted cree que se me quitó eso? Me siguen gustando las mujeres. Pero en 11 años de relación, 10 de matrimonio, 1 de noviazgo, he sido fiel y he sido leal a ella integralmente. Porque Dios me ha dado las fuerzas de sostener una decisión. Yo no vivo por mis atracciones o por mis deseos, vivo por una decisión. Una decisión que me llena, que me satisface, pero es una decisión. Hay tentaciones, por supuesto, muchísimas. Puede haber una caída, Dios me libre, pero puede haber. Pero esto es un día a la vez. Cada día yo tengo una oportunidad de demostrar con la guía de Él que me ha sostenido la decisión que tomé. Y habrá pecados en tu vida que serán luchas diarias y habrán otros que Dios los arrancará de raíz. Pero Él no te va a dejar. Quinto, renueva tu mente con su palabra. Tu mente es muy poderosa. Tus emociones son el resultado de tus pensamientos. Cambiar tus pensamientos puede ayudar a cambiarte a ti. El enojo con tu pecado no ayuda mucho. La frustración no ha ayudado a nadie. Verte como una víctima no te va a levantar. ¿Qué te ayuda a reorientar tus pensamientos y ver lo asombroso que es Dios? Mira este pasaje de Lamentaciones. O sea, Lamentaciones se ve raro. Lamentaciones, eso y que yo no leo eso. No, mire qué dice. Verso 3, 19. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Suena Lamentaciones, ¿verdad? Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. ¿A qué suena? A Lamentaciones. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor
nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo a mí mismo, mente, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Cuando el profeta dejó de ver su sufrimiento, su depresión cesó. Cuando centró sus pensamientos en su dolor, se deprimió. Cuando centró sus pensamientos en el Señor, renovó sus fuerzas. Deleítate a sí mismo. Llena tu mente, renueva tu mente, dice Romanos, en la palabra de Dios, y tú verás como todo lo que es contrario a Dios empieza a ceder. Sexto, deleítate en el Señor, Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Dios, en el Señor, en Jehová, en Yahweh, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y las peticiones de tu corazón, en ellas está el cambio genuino. No luches más por el cambio, empieza a deleitarte más en Dios. Deleítate en la alabanza, en su palabra, en el servicio, en la iglesia. El afán de cambiar frustra, y la frustración nos lleva a desahogarnos a través del pecado, que nos vuelve a frustrar más. El afán de cambiar es un círculo. Es frustración, es frustración. Cuando tú sueltas el afán de cambiar, tú empiezas a deleitarte en Dios. El deleite en Dios empieza a llenarte. Ya no necesitas llenar áreas de tu vida con el pecado, porque se está llenando en Dios. Jackie Perry, la autora que les hablé, fue lesbiana y encontró a Cristo. Y en su libro dice: Dios no me estaba llamando a ser heterosexual, me estaba llamando a llenarme de Él. La decisión de dejar a un lado mi pecado y aferrarme a la santidad no era sinónimo de heterosexualidad. Dada mi comprensión previa de Dios, según lo que me habían dicho algunos cristianos, si yo servía a Dios, tendría una atracción por los hombres. Aún si una preferencia por los hombres se transformaba en una manera de espantar la homosexualidad sin la ayuda de Dios, suponía que eso era lo que Él quería de mi vida, porque yo pensaba que Él me veía como una futura esposa y no como una discípula. Hasta que entendí que había un Dios que estaba buscando todo mi corazón, desesperado por hacerlo de nuevo, comprometido con transformarlo a su semejanza, volverme santa como Él. No me transformaría milagrosamente en una mujer que no le gustaban las mujeres, me transformaría en una mujer que amaba a Dios más que todas las cosas. Y si alguna vez llegaba al matrimonio o me tocaba la soltería, Él quería garantizar con la obra de sus manos que en cualquier situación viviría para Él. Para mi sorpresa, años más tarde llegó el matrimonio. Pero Dios no me llamó para encontrar un hombre al cual amar, ni siquiera para vivir como si mi atracción al mismo sexo no fuera una realidad. Me llamó a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi ser. Cierro con esto. Jesús entra a tu closet. ¿Qué te diría? Te diría tres cosas. Cuando Él se encontró con la samaritana vivía con un hombre que no era su esposo. Había venido de otros fracasos similares. Jesús le dijo: tú tan solo bebieras del agua que yo te ofrezco, no necesitarías llenar esa sed en otro lugar. Ven y bebe de esta agua. ¿Qué te dice Jesús? Bebe de mí. ¿Qué te diría Jesús si entra a tu closet? Lo que le dijo a Pablo. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, odiaba a la iglesia, pero tuvo un encuentro con Jesús que fue transformado radicalmente. Se levantó siendo otro hombre, pero años después tenía una batalla, una lucha, una debilidad, un aguijón, y el Señor le dijo: mi gracia, bástate en mi gracia. Así que Dios te puede transformar radicalmente, o te puede decir: mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. ¿Qué te diría Jesús si entrara a tu closet? Te diría: yo te amo tal y como tú eres. Yo conozco lo más íntimo de ti y como quieras te amo. Yo te amo desde antes de nacer, desde antes de pecar. Te amo cuando pecaste, te amo como tú vives, te amo cuando quieres cambiar, te amo en tus altas, te amo en tus bajas. Yo te amo, mi amor es eterno, es irrevocable, es real. Señor, pero mira lo que yo estoy viviendo, te amo. Señor, pero mira lo que yo hice.
iglesia no me va a amar. Te amo. Señor, pero mis padres no me aman. Te amo. Señor, pero ni yo mismo te amo. Te amo. Y Jesús entrara a tu closet hoy. Hoy Jesús te dice: yo te amo. Abraza ese amor. Deja que mi perfecto